Hola, ¿qué tal compañeros y docente José Guadalupe Molina? Me presento, soy Francisco Guadalupe Bravato Rodríguez del grupo 103 de la licenciatura de Mercadotecnia y Ventas. En esta ocasión les comparto lo aprendido en esta actividad que llevará por nombre los partidos políticos. Aquí hablaré brevemente sobre su historia, sus logros y controversias, empezando por mi primera opción, el partido político conocido como Partido Revolucionario Institucional, en el cual ha evolucionado a través del tiempo. Inicialmente se hacía llamar Partido Nacional Revolucionario o por sus siglas PNR hasta 1929, el cual tuvo su siguiente cambio y pasó a ser Partido Revolucionario Mexicano o por sus siglas PRM. Posteriormente, en 1946, hace un cambio nuevamente en su nombre, al cual conocemos hasta la actualidad como PRI o Partido Revolucionario Industrial. Uno de sus logros, y considero uno de los más importantes, fue la nacionalización del petróleo por parte del presidente Lázaro Cárdenas, favoreciendo a la creación o fundación de Petróleos Mexicanos, hoy en día conocido como Pemex. Como consecuencia, esto impulsó al país de manera positiva. Otro cambio positivo que hasta la actualidad millones de mexicanos se ven favorecidos es de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social por parte del presidente Manuel Ávila Camacho. Esto permitió el acceso a la atención médica a los trabajadores y mexicanos. Ahora bien, señalaré uno de los escándalos y controversias que han tenido los representantes de este partido, directa o indirectamente durante sus mandatos. Uno de los casos más sonados fue la detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue militar en jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, quien fue relacionado con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, del cual seguía órdenes mediante sobornos para obstruir a la justicia. Esto hizo que la población se cuestionara si realmente los líderes eran capaces de dirigir al país y garantizar la seguridad. Esto fue durante la presidencia de Salinas de Gortari. Otro de los sucesos que marcaron a finales de su presidencia, en donde también se veía involucrado Carles Jan González, a quien se le atribuía el hecho de que él era quien escogía quién llegaba a la presidencia en la representación del PRI. Fue la muerte de Luis Donaldo Colosio, a manos de un transeúnte desconocido. Más allá de lo que se conoce públicamente, se dice que Han mandó a asesinar a Colosio, porque empezó a representar una amenaza para los intereses de él y de los líderes del PRI, ya que Colosio empezaba a ganar fama con los ciudadanos y prometía cambios en el país. Ahora hablaré un poco sobre el Partido Acción Nacional como el PAN. Este fue fundado en 1909 por Manuel Gómez Molina, Efraín González, Francisco Fernández, entre otros. Uno de sus logros fue reducir la inflación al 5%. Esto presentó un logro significativo y que fue el más bajo desde el sexenio de Miguel de la Madrid, quien fuera del PRI. De igual manera, en el mandato de Vicente Fox y su administración, logró reducir la pobreza al 16%. Esto generó más oportunidades en los mexicanos en materia de economía. Ese también representó la caída del Partido Revolucionario Institucional del poder por más de 70 años. No todo era progreso en el país, ya que sus líderes y representantes se vieron en muchas polémicas. Tal es el caso del mismo presidente Fox en la Casa de los Pinos, cuando se dio a conocer su costoso amueblado en este mismo. Entre muchos, dio paso a sospechas de corrupción y robo al país. Con Felipe Calderón no fue la excepción, incluso puedo llegar a decir que fue uno de los sexenios más violentos y polémicos de la historia de México, ya que fue el autor del ya conocido movimiento Guerra contra el Narco, el cual provocó decenas de muertes, más específico de 65,000 muertes, ocasionando la pérdida de seres queridos a muchas familias mexicanas y miles de desaparecidos. Y ya acercándonos al final de este espacio, les compartiré sobre el partido Movimiento Regeneración Nacional, o bien conocido como Morena, uno de los partidos más jóvenes que fue fundado por el anterior jefe de gobierno del PRD, Manuel López Obrador, el 2 de octubre del 2011. Como primer logro, como bien mencionó, Morena alcanzó la presidencia en tan solo 4 años de su fundación, colocando como presidente a su fundador. Considero que Morena, a manos de su actual presidente, ha hecho cambios significativos en las familias mexicanas y trabajadoras. Tal es el caso de la realización de la subcontratación, coloquialmente conocido como outsourcing, con la finalidad de combatir la evasión fiscal de parte de las grandes corporaciones.
Y uno de los más recientes logros fue el aumento del salario mínimo, que por más de 40 años nunca se vio un cambio, al pasar de los 88 pesos mexicanos a los 172 pesos, sin duda algo propio de reconocer. Los dirigentes de Morena, a pesar de sus cambios positivos, de igual manera se han visto envueltos en varios escándalos y controversias. Uno de estos, y de qué manera directa se relaciona con el actual presidente López Obrador, fue la vez que captaron a uno de sus familiares, más en específico su hermano Pío López Obrador, recibiendo un sobre amarillo en el cual se especularía dinero en una reunión con David León Romero, quien en ese año 2018 fungía como titular de Presupuesto, Programación y Finanzas del Senado de la República. En ese entonces, Pío justificó ese hecho como aportaciones a la campaña de su hermano. Un caso más reciente lleno de polémica es el de las campañas rumbo a las elecciones de 2014 por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, tras ser señalada junto a otros aspirantes de iniciar su campaña antes de la fecha establecida formalmente y utilizar recursos distintos para invertir en su campaña, además de desviar fondos de la FONAC de un fondo de ahorro de dichos trabajadores, de los cuales estos han insistido, incluso presentándose en la jefatura de gobierno para que les brinden una solución y den la cara. Yo considero que desde mi profesión nos encontramos en una línea muy delgada dentro de lo beneficioso y lo perjudicial desde mi campo laboral. Considero que sería una labor más de marketing que de una proposición, cuando cuidando no ser relacionado con una persona de intereses propios o caer en los señalamientos. Y para terminar, pues les agradezco el tiempo prestado en esta ocasión. Muchas gracias.